Una de las cosas que se pueden hacer también con el rastreo de movimiento es el de calcular el movimiento de la cámara que ha grabado un vídeo. Y esto nos puede servir pues, para la integración de objetos en 3D sobre el vídeo para que parezca que físicamente realmente estaban aquí. Aquí tengo este proyecto donde integré este logo de RTVE sobre el vídeo. Aquí podemos ver en la vista 3D el logo y podemos ver aquí estas estrellitas que hay aquí que son los marcadores del vídeo, ¿no? Bueno, vamos a irnos a la pestaña o sea, a la distribución de paneles de rastreo de movimiento. Y bueno, podemos ver que aquí me falta la imagen de vídeo porque la hemos perdido. Si alguna vez abrimos un proyecto y alguno de los archivos falta, la forma de recuperarlo es yéndonos a archivo, que es lo que me está pasando aquí, y os lo menciono. Vamos aquí a archivo, vamos a datos externos y le damos aquí a buscar archivos faltantes. Me dirijo a la carpeta donde está el vídeo, porque ha cambiado de ubicación, y le damos a intro, entonces ya me aparece el vídeo que le faltaba. Bueno, esto si alguna vez os pasa que abrís un proyecto, habéis movido las carpetas archivos de un lado a otro y no aparecen en Blender, podéis buscar archivos faltantes aquí en archivo, datos externos, buscar archivos faltantes. Bueno, después de este pequeño inciso, aquí podemos ver el vídeo que empleé para la integración de este objeto. Este vídeo lo podéis descargar. Este es un ejercicio voluntario que vais a poder hacer vosotros mismos si queréis. Entonces aquí podemos ver los marcadores y bueno, el vídeo y tal. Vamos a hacerlo otra vez. Entonces vamos a cargar nuestro archivo de inicio. Vamos a dirigirnos aquí bueno, vamos a activar primero el screencast para que veáis las teclas. Nos dirigimos entonces a la distribución de paneles de Motion Tracking y en primer lugar vamos a cargar el vídeo que he usado. Muy bien. Una vez que hemos cargado el vídeo, como siempre, lo más importante es, bueno, es definir el rango de fotogramas. Le quitamos 3 del final y le doy a precargar para cargar todos los fotogramas en memoria. Y una vez que ha concluido este proceso, voy a hablar muy brevemente sobre una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de rastreos, porque para calcular el movimiento de la cámara el rastreo tiene que ser mucho más refinado, tiene que ser más preciso que con los ejemplos anteriores que hemos visto. Esto lo grabamos con una cámara con unas características técnicas determinadas. Entonces, si nosotros conocemos perfectamente las características técnicas de la cámara y se los introducimos al programa, la labor va a ser de rastreo va a ser más precisa y va a ser en definitiva pues un proceso mucho más rápido a la hora de hacer todo el proceso entero. Y vamos a tener unos resultados muy buenos. No obstante, si no tenemos estos datos, el programa Blender también es capaz de más o menos calcular estos parámetros, hacer una estimación y la verdad es que acierta bastante y el resultado, sin saberlos, es bastante bueno. Pero los parámetros de los que estoy hablando son los siguientes. Las cámaras tienen un sensor de un tamaño X. Entonces aquí en el apartado de cámara le podemos decir el tamaño de cámara que vamos a emplear. Yo he empleado una cámara Nikon DX, con lo cual le digo que el sensor es de Nikon DX con este tamaño, un ancho de 23,6 milímetros y una proporción de píxeles de 1. Luego, el siguiente parámetro que tenemos que decirle es la distancia focal de la cámara. Mi objetivo tenía una distancia focal fija de 14 milímetros. Y bueno, eso no es del todo cierto porque no hay ni un solo fabricante que yo sepa que nos suministre con objetivos con exactamente la misma distancia focal que viene impresa en el objetivo. Es decir, si el mío pone 14 milímetros, pues a lo mejor son 14,6, 14,3, 15, 13,9, o sea, nunca va a ser exactamente 14. Entonces, bueno, nosotros aquí le podemos introducir 14, pero lo ideal en este caso es que sea Blender quien nos lo calcule o que nosotros lo calculemos con anterioridad utilizando algún programa de cálculo de este tipo de datos. Bueno, una vez que le hemos introducido la distancia focal, otra cosa que hay que tener en cuenta es la distorsión geométrica del objetivo. Hay varias fórmulas matemáticas para realizar la corrección de la distorsión geométrica de los objetivos. Blender utiliza que utiliza 3 parámetros, K1, K2 y K3, que si queremos conocer la fórmula matemática nos podemos dirigir a la Wikipedia
Y aquí podemos ver, este está en inglés, pero en castellano también me imagino que estará. Aquí tenemos la fórmula matemática que emplea Blender para la corrección de las distorsiones geométricas. Es una fórmula genérica que sirve para todos los objetivos, con lo cual no es perfecta, pero realiza un trabajo muy bueno haciéndolo. Y hay programas para calcular estos parámetros. Yo no conozco ninguno. Yo conozco un programa que sirve para calcular, para calibrar objetivos, pero utiliza otra fórmula matemática que es que utiliza unos coeficientes A, B y C y D, y G y H, bueno, para otros tipos de correcciones, pero bueno, los principales son A, B y C, que es una fórmula que se emplea mucho, sobre todo en software libre, pues como por ejemplo el GIMP y muchos otros programas de corrección de distorsiones geométricas en fotografía, que bueno, hay muchísimos. La el problema que tenemos es a la hora de convertir estos parámetros en K1, K2 y K3. Entonces, aquí hay una página muy buena. Aquí, bueno, si queréis ver la fórmula esta que utiliza Hugin, que está disponible para Windows, Mac y Linux, aquí tenemos en la página su fórmula, ¿vale? Aquí tenemos su fórmula matemática, aquí lo escribe todo, lo describe todo bastante bien, pero ahí está esta otra página donde que he encontrado una descripción perfecta de lo que es la distorsión geométrica, cómo corregirla y con ejemplos prácticos y matemáticos y tal. Aquí tendríamos la fórmula que utiliza los coeficientes de corrección A, B y C, que os he dicho antes, que el programa Hugin gratuito sí que es capaz de calcularlos, y luego aquí abajo, si seguís leyendo, os explica cómo convertirlos a los valores K1 y K2. ¿Vale? Y estos ya serían, pues sería despejando de aquí, de estas fórmulas de aquí, para introducirlos en Blender. Esto ¿en qué nos va a beneficiar? Introduciendo estos parámetros, tanto de los parámetros de la cámara como de la lente, como la distorsión geométrica, va a hacer que sea mucho más rápido, si los conocemos, el proceso de calcular el movimiento de la cámara. Si estuviésemos todos los días haciendo esto en el trabajo o para producciones cinematográficas, etcétera, 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 sí que merece la pena invertir un buen tiempo en calcular la distorsión geométrica de los objetivos que vamos a emplear. No obstante, Blender esto lo puede calcular él mismo, puede hacer una estimación bastante buena y aproximada que nos va a dar unos resultados bastante buenos, como vais a ver. Entonces no vamos a introducirle ningún parámetro de estos, de distorsiones geométricas, con lo cual vamos a dejar que el programa sea el que lo calcule por sí mismo, y vamos a ver cómo se hace sin meternos en fregados de distorsiones geométricas. Pero sí que lo he mencionado porque me parece importante que lo sepáis, que en un entorno de producción importante, donde se dedican profesionalmente a hacer este tipo de cosas, es interesante el calcular estos parámetros para poder agilizar la producción.